Imaginen que esta noche, mientras duermen, un extraño entra silenciosamente en su casa, abre su nevera y se lleva la mitad de la comida, abre su armario y se lleva la mitad de su ropa, va a su garaje y saca la mitad de la gasolina de su coche, pero antes de irse les deja una nota en la mesa de la cocina que dice: no se preocupe, he tomado estas cosas por su propio bien. Con la gasolina que le quité, tal vez arregle la calle algún día. Con la comida, alimentaré a alguien que creo que tiene más hambre que usted. Y por cierto, si trata de impedirlo la próxima vez, lo encerraré en el sótano. Ustedes llamarían a la policía, ¿verdad? Llamarían a eso robo, allanamiento y extorsión. Pero cuando ese extraño lleva un traje, trabaja en un edificio de mármol en la capital y se llama Hacienda o Servicio de Rentas Internas, nos han enseñado a llamarlo contribución patriótica, solidaridad o el precio de la civilización. Soy Milton Friedman y hoy vamos a tener una conversación muy seria y probablemente incómoda sobre el dinero que ustedes ganan con el sudor de su frente y la parte de ese dinero que el Estado les confisca por la fuerza. Vamos a desafiar la noción sagrada de que los impuestos son una virtud moral y vamos a analizar si la estructura fiscal moderna es realmente una herramienta de justicia o un sistema de saqueo legalizado que frena el progreso humano. Si me prestan su atención, les prometo que al final de este video les revelaré una verdad matemática sobre los impuestos que los políticos ocultan desesperadamente. Una verdad que cambiará para siempre la forma en que leen las noticias sobre el presupuesto nacional. Empecemos por definir qué es un impuesto. No usemos eufemismos. Un impuesto no es una contribución voluntaria. Si lo fuera, no necesitarían la amenaza de la cárcel para cobrarlo. Un impuesto es una confiscación coercitiva de la propiedad privada. Ahora bien, no soy anarquista. Reconozco que necesitamos un gobierno para ciertas funciones básicas: protegernos de la violencia, asegurar que se cumplan los contratos y defender el país. Y esas funciones tienen un costo. Si compramos un servicio, debemos pagarlo. Por lo tanto, existe un nivel de impuestos que podríamos llamar la cuota de mantenimiento de la libertad. Pero, ¿es eso lo que tenemos hoy? Cuando el gobierno se lleva el 40, el 50 o el 60% de lo que usted produce, ¿estamos pagando por seguridad? No, estamos pagando por un inmenso aparato de redistribución e ingeniería social que nada tiene que ver con las funciones esenciales del Estado. La pregunta fundamental es: ¿de quién es el dinero? En una sociedad libre partimos de la premisa ética de que usted es dueño de sí mismo. Si usted es dueño de su cuerpo y de su mente, también debe ser dueño del fruto de su trabajo. Si yo trabajo 8 horas y el gobierno me quita el equivalente a 4 horas de mi salario, en la práctica, durante esas 4 horas, soy un esclavo del Estado. Estoy trabajando forzosamente para los propósitos de otro, no los míos. La diferencia entre un impuesto del 100% y la esclavitud es solo semántica. Si el Estado toma el 50%, usted es medio esclavo. Si toma el 70%, usted es mayoritariamente esclavo. La libertad económica es la base de todas las libertades, y el nivel de impuestos es la medida inversa de su libertad personal. Cuanto más altos son los impuestos, menos libre es usted para decidir cómo vivir su vida, qué causas apoyar, qué educación dar a sus hijos y cómo planificar su futuro. Analicemos el argumento favorito de los defensores de los impuestos altos. Debemos gravar a los ricos para ayudar a los pobres. Es el mito de Robin Hood. Suena romántico. Pero en la realidad económica, Robin Hood no existe. Lo que existe es un sistema complejo donde los verdaderamente ricos, las grandes corporaciones y las fortunas heredadas, tienen los recursos para contratar ejércitos de contadores, abogados y lobistas que les permiten eludir los impuestos o, peor aún, redactar las leyes fiscales a su favor. ¿Quién paga entonces la factura? Usted, la clase media, el profesional que trabaja duro, el pequeño empresario que no puede permitirse un asesor fiscal internacional, el sistema progresivo que supuestamente castiga al rico, en realidad castiga al que quiere llegar a ser rico. Es una barrera de entrada. Protege a los que ya están en la cima, impidiendo que los de abajo acumulen suficiente capital para desafiarlos. Los impuestos altos no redistribuyen la riqueza, redistribuyen la oportunidad y la concentran en manos del Estado y sus amigos. Piensen en los incentivos.
La economía se trata de incentivos. Si usted graba algo, obtiene menos de eso. Si subsidia algo, obtiene más de eso. Hoy en día, grabamos el trabajo, el ahorro, la inversión y la creación de empleo, y subsidiamos el desempleo, la deuda y la ineficiencia. Y nos sorprendemos de tener poco crecimiento y mucho desempleo. Es la consecuencia lógica. Imaginen a un médico cirujano brillante. Está en el tope de su carrera. Podría realizar 10 operaciones más este mes, salvando vidas. Pero se da cuenta de que, debido a los tramos impositivos progresivos, por esas 10 operaciones adicionales, el gobierno se llevará el 60% de lo que gane. ¿Qué hace el médico? Probablemente decida no operar y se vaya a jugar golf. ¿Quién pierde? No solo pierde el médico, que gana menos dinero, pierde la sociedad, pierden los pacientes que no fueron operados. Esa riqueza, ese bienestar, nunca se creó. Los impuestos altos destruyen la riqueza antes de que nazca. Es lo que llamamos pérdida de peso muerto. No es solo el dinero que se transfiere de su bolsillo al del gobierno. Es la inmensa cantidad de actividad económica que nunca ocurre porque los impuestos la hicieron inviable. Pero Milton, me dirán, ¿y las carreteras? ¿Y las escuelas? ¿Y los hospitales? Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada, dijo Oliver Wendell Holmes. Me gusta contestar, sí, pero ¿cuánta civilización estamos comprando? ¿Es civilizado que el Estado gaste millones en estudios absurdos sobre el comportamiento de las ranas? ¿Es civilizado subsidiar a grandes empresas agrícolas que no lo necesitan? ¿Es civilizado pagar pensiones de lujo a expolíticos? La gran mayoría del gasto público no va a bienes públicos reales, va a grupos de interés, va a comprar votos. El dinero de los impuestos no cae en un pozo común de bondad, entra en una arena política donde diferentes grupos luchan por apoderarse de él. Déjenme hablarles de la ilusión fiscal. El gobierno es muy astuto. Sabe que si les enviara una factura mensual detallada por todos los servicios, habría una revolución mañana mismo. Así que inventan formas de ocultar el impuesto. Lo retienen de su nómina antes de que usted vea el dinero, para que no sienta que lo pierde. Le llaman aportes patronales a una parte, para que usted crea que lo paga su jefe, cuando en realidad sale de su productividad y es dinero que usted deja de recibir. Y el más insidioso de todos, el impuesto al consumo, el IVA. Usted compra un pan y no se da cuenta de que una parte del precio es para el gobierno. Esta invisibilidad es deliberada, está diseñada para anestesiar al contribuyente. Si cada vez que compraran gasolina tuvieran que entregar el dinero del impuesto en efectivo separado al dependiente, se darían cuenta de la magnitud del robo. Y luego está el impuesto más cruel, el más cobarde y el más oculto de todos, la inflación. Quiero que graben esto en su mente. La inflación es un impuesto. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda con impuestos visibles, imprime dinero para cubrir la diferencia. Al imprimir más billetes, cada billete que usted tiene en su bolsillo vale menos. Le están robando poder adquisitivo. No le metieron la mano en la cartera, pero le vaciaron el valor de la cartera. Es un impuesto sin legislación, un impuesto que nadie votó y que golpea más duro a los pobres y a los ancianos que viven de ingresos fijos. Los políticos aman la inflación porque pueden culpar a los empresarios de subir los precios, cuando los únicos culpables son ellos por diluir la moneda para financiar su gasto desmedido. Hagamos un viaje histórico. Miren a los Estados Unidos o a Gran Bretaña en el siglo XIX. No había impuestos sobre la renta, cero. El Estado se financiaba con aranceles y pequeños impuestos al consumo. ¿Fue una época de caos y miseria? Al contrario, fue la época de mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad. Se construyeron ferrocarriles, se fundaron universidades, hospitales y bibliotecas. Se inventó la electricidad, el teléfono, el automóvil. Todo sin un impuesto sobre la renta. La caridad privada florecía. La gente, al quedarse con su dinero, era increíblemente generosa. Hoy, con impuestos altísimos, la gente dice, ya pagué mis impuestos, que el gobierno se ocupe del pobre. El Estado ha desplazado a la compasión humana genuina y la ha reemplazado por una burocracia fría e ineficiente.
Existe un concepto moral que debemos recuperar: la propiedad. Si yo no tengo derecho a ir a su casa y obligarle a pagar la educación de mi hijo a punta de pistola, ¿por qué el gobierno sí tiene ese derecho en mi nombre? El acto de votar convierte un acto inmoral, el robo, en un acto moral, el impuesto. La mayoría no puede votar para quitarle los derechos a la minoría, y la propiedad es un derecho. Cuando aceptamos la premisa de que el gobierno tiene derecho a una porción ilimitada de nuestros ingresos, estamos aceptando que somos siervos. Ahora, seamos prácticos. ¿Cuál es la solución? No podemos eliminar todos los impuestos de la noche a la mañana, pero podemos hacerlos morales y eficientes. La propuesta que siempre he defendido es el flat tax o impuesto plano, una tasa única, baja y sencilla para todos. Sin deducciones, sin excepciones, sin lagunas. Digamos un 15% o un 20% para todos, por encima de un mínimo exento generoso para proteger a los más pobres. ¿Por qué esto es superior? Primero, por justicia. Todos son tratados igual ante la ley. Segundo, por simplicidad. Podríamos cerrar el IRS y la agencia tributaria y reemplazarlos por una oficina con calculadoras. Se acabarían los lobistas fiscales porque no habría leyes especiales que comprar. Y tercero, por eficiencia. Si la gente sabe que no la castigarán por tener éxito, trabajarán más, invertirán más y la economía explotará de crecimiento, recaudando finalmente más dinero incluso con una tasa más baja. Es la curva de Laffer en acción. Pero aquí viene la parte difícil, la píldora amarga que nadie quiere tragar. No se pueden bajar los impuestos sustancialmente si no se baja el gasto. Los impuestos son solo la forma de pagar la cuenta. La verdadera carga fiscal es lo que el gobierno gasta. Si el gobierno gasta el 50% del PIB, esa es la carga real sobre la economía, ya sea que lo financie con impuestos hoy, con deuda, impuestos mañana o con inflación, impuesto oculto. Por lo tanto, la única forma real de bajar los impuestos es recortar el tamaño del Estado. Debemos tener el coraje de decir: el gobierno no debe gestionar las pensiones, el gobierno no debe gestionar el correo, el gobierno no debe subsidiar el arte. Cada función que le quitamos al Estado es dinero que se queda en su bolsillo. Analicen su propia vida. Piensen en el día de la liberación fiscal. En muchos países, usted trabaja desde el 1 de enero hasta mayo o junio solo para pagar todos los impuestos del año. 5 o 6 meses de su vida cada año son confiscados. ¿Lo vale? ¿Recibe usted servicios equivalentes a medio año de su trabajo? ¿O siente que está echando su esfuerzo en un barril sin fondo? La realidad es que el sector privado, con competencia y ánimo de lucro, podría proveer la mayoría de esos servicios mejor, más rápido y a una fracción del costo. La retórica política intenta hacernos sentir culpables. Nos dicen que evadir impuestos es antipatriótico. Yo digo que lo antipatriótico es tener un gobierno que despilfarra el dinero de sus ciudadanos. Como dijo el juez Learned Hand, nadie tiene la obligación pública de pagar más de lo que la ley exige. Los impuestos son exacciones forzosas, no contribuciones voluntarias. Utilizar todos los medios legales para proteger su propiedad no es inmoral, es un deber hacia usted mismo y su familia. La moralidad está del lado del que produce, no del que confisca. Miren el ejemplo de Irlanda. Era uno de los países más pobres de Europa. Decidieron bajar drásticamente sus impuestos corporativos para atraer empresas. Les dijeron que era una locura, una carrera hacia el fondo. ¿Qué pasó? Las empresas de todo el mundo se mudaron a Irlanda. El empleo se disparó, los salarios subieron y curiosamente el gobierno irlandés recaudó más dinero con impuestos bajos que con altos, porque la base económica se expandió enormemente. La competencia fiscal entre países es saludable, obliga a los gobiernos a ser eficientes. Si un gobierno abusa con impuestos altos, el capital y el talento se van a otro lado. Eso es maravilloso, es un freno al poder absoluto. Pero quiero advertirles sobre una trampa. A veces los políticos proponen bajar un impuesto y subir otro. Bajaremos el impuesto a la renta, pero subiremos el IVA.
Eso es un juego de trileros. No se dejen engañar. Lo único que importa es el monto total que el Estado extrae de la economía privada. Cualquier reforma que no reduzca el gasto total es un maquillaje. Y recuerden, el déficit no es el problema principal. El déficit es solo una forma de financiación. El problema es el gasto. Si el gobierno gasta 1 millón y lo recauda todo con impuestos, es igual de malo para la libertad que si gasta 1 millón y lo financia con deuda. En ambos casos, ese $1.000.000 es sustraído del control de los ciudadanos y puesto bajo el control de los burócratas. Estamos llegando a la revelación lógica final, al núcleo del asunto que les prometí. Aquí está la verdad incómoda. El verdadero impuesto no son las tasas que dicta la ley. El verdadero impuesto es el nivel de gasto público. No importa lo que diga su declaración de la renta. Si el gobierno consume la mitad de los recursos de la nación, usted está gravado al 50%, lo sepa o no. Lo paga en precios más altos, en salarios más bajos, en oportunidades perdidas y en ahorros devaluados. Por lo tanto, la única rebelión fiscal efectiva no es dejar de pagar, lo cual lo llevará a la cárcel, sino exigir políticamente la reducción del gasto. La batalla contra los impuestos altos es en realidad la batalla contra el Estado grande. No se puede tener un gobierno de bienestar gigante y caritativo y a la vez tener libertad financiera. Hay que elegir. La próxima vez que escuchen, vamos a poner un impuesto a los ricos, traduzcan eso inmediatamente en su mente a, vamos a darle más poder a los políticos para que gasten dinero sin control y eventualmente la factura me llegará a mí. No hay tal cosa como un impuesto que solo pagan otros. En una economía interconectada, todos los costos se filtran hacia abajo. Los impuestos a las empresas se trasladan a los precios o a los salarios. Al final, siempre pagan las personas reales de carne y hueso. Les invito a mirar su nómina, sus facturas y sus tickets de compra con nuevos ojos. No vean esos números como inevitables como el clima. Véanlos como el precio de su apatía política. La libertad no es gratis, pero el precio actual que nos cobra el Estado es un robo a mano armada disfrazado de ley. Si creen que su dinero está mejor en su bolsillo que en el del burócrata, si creen que ustedes saben mejor qué necesita su familia que un planificador central, entonces tienen una obligación intelectual. No acepten la premisa de que pagar más impuestos es bueno. Cuestionen cada centavo que gasta el gobierno, exijan eficiencia, exijan reducción y sobre todo entiendan que defender su propiedad es defender su libertad. No permitan que les roben el fruto de su vida bajo la excusa de la solidaridad. La verdadera solidaridad es voluntaria, lo demás es fuerza. Suscríbanse para seguir aprendiendo cómo defender su libertad económica. Compartan esto con alguien que paga demasiados impuestos, o sea, con cualquiera, y recuerden, cuando el gobierno dice que quiere ayudarles, asegúrense de tener la mano sobre su billetera. Soy Milton Friedman y esto es el capitalismo y la libertad. Muchas gracias.